Hola, hoy vamos a hacer el típico pan dulce alemán, llamado Stollen. Hay varias variantes, por ejemplo el típico Stollen de Dresden, con pasas de uva, o el Stollen con semilla de amapola. Hoy vamos a hacer la variante con almendras, el Stollen de almendras, ya que a muchas personas no les gustan las pasas de uva. Primero, vamos a procesar las cáscaras de limón y naranja confitadas. Colocamos las cáscaras confitadas en una procesadora y las picamos. Queremos lograr pequeños pedacitos de cáscara que no se vean en la masa y que le aporten su sabor. Este es el tamaño de cáscara de limón y naranja que queremos lograr. Colocamos las cáscaras en un bowl y le agregamos el ron. Luego dejamos reposar la preparación por 2 horas. Ahora vamos a hacer la masa madre. La masa madre mejora el sabor del pan, logra una miga mucho más cremosa y aromática, hace que el Stollen tenga una vida más larga y nos aporta un sabor característico y especial. Primero vamos a disolver la levadura fresca en la leche fría. Luego vamos a verter la harina en el bowl de una batidora. Paso seguido vamos a agregar la leche con la levadura a la harina en el bowl. Encendemos la batidora y amasamos los ingredientes hasta que se integren. Con la ayuda de un cornet vamos raspando los ingredientes que quedan en los bordes del bowl para integrarlos a la masa que se va formando. Así es la masa final que obtenemos. Tapamos el bowl con un film y dejamos fermentar la masa a 26 grados Celsius por 30 minutos o hasta que duplique su volumen. Nuestro siguiente paso es hidratar las almendras en leche. Vertemos la leche en una olla y la calentamos hasta los 80 grados Celsius. Vamos chequeando con un termómetro la temperatura de la leche. Una vez que llegamos a los 80 grados Celsius, apagamos el fuego y vertemos las almendras y la sal a la olla y revolvemos. Dejamos reposar o macerar las almendras por 10 a 15 minutos en la olla. Hacemos este paso para que las almendras absorban humedad y no se la quiten luego a la miga en el Stollen. Si las dejamos demasiado tiempo en la leche, corremos el riesgo de que más tarde formen moho en el Stollen. Después de estos 10 a 15 minutos, volcamos las almendras en un colador y dejamos escurrir el excedente de leche. Reservamos las almendras para usarlas más tarde. Ahora vamos a preparar los rollos de mazapán. Dividimos el mazapán en 3 partes iguales y formamos 3 rollos o cilindros de aproximadamente 22 centímetros de largo. Finalmente vamos a preparar la masa del Stollen. Colocamos la harina, el azúcar, la sal, la manteca, los huevos, el mix de especias, el extracto de almendras, la vainilla,
las cáscaras de limón y naranja confitadas, maceradas en ron, y las almendras en el bol de la batidora. También agregamos la masa madre fermentada. Amasamos la masa con la batidora hasta obtener una masa uniforme que se despegue de los bordes. Con la ayuda de un cornet vamos integrando los ingredientes que quedan en el borde y en el fondo del bowl. Si la masa está muy húmeda, agregamos más harina. En mi caso, agregué unos 100 gramos de harina adicionales. La masa debe desprenderse de los bordes. Así queda la masa final. Paso seguido, vamos a volcar la masa sobre la mesada. Enharinamos la mesada y volcamos la masa sobre esta y la trabajamos un poco. Luego la cortamos en tres y con la ayuda de una balanza nos cercioramos que los tres pedazos tienen el mismo peso. Si tienen distinto peso, sacaremos o agregaremos más masa hasta que los tres pedazos pesen igual. Luego formamos tres bollos. Nuestro siguiente paso es armar los stollen. En mi caso usé unas formas para stollen de 31 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y 7 centímetros de altura. Estas formas están esmaltadas o tienen teflón. Si usas formas de aluminio, deberás enmantecarlas y enharinarlas. Para que no se vuelquen, las apoyaremos sobre un papel de aluminio. Estas formas irán apoyadas boca arriba sobre una bandeja. Para formar un stollen, alargamos el bollo y lo aplastamos. Con la ayuda de un palo de amasar, hacemos un surco en el centro de la masa. Apoyamos luego un rollo de mazapán sobre este surco. Luego doblamos los extremos de la masa hacia el centro, cubriendo los extremos del rollo de mazapán. Paso seguido, enrollamos la masa. Primero damos una vuelta y luego otra más. Luego, colocaremos la masa en el molde y nivelaremos el borde superior de la masa. Haremos lo mismo con los otros dos bollos de masa. Una vez que moldamos, llevamos la bandeja con los stollen a un lugar cálido para que la masa fermente unos 30 minutos. Algunos usan el molde dado vuelta. Esta es otra forma de darle la forma al stollen. Si querés realizar los stollen sin moldes, podés seguir estos pasos. Alargamos la masa y la aplastamos. Luego hacemos el surco en el centro con la ayuda de un palo de amasar. En este surco apoyamos el rollo de mazapán y doblamos los extremos encerrando a este rollo. Luego damos dos vueltas con la masa.
Con la ayuda de un palo de amasar, haremos otro surco en el tercio de la masa y crearemos dos partes en el Stollen, una parte más ancha y otra parte más angosta. Acercaremos luego ambas partes de la masa entre sí, cerrando el surco, y habremos logrado la forma de un Stollen original. El Stollen también puede apoyarse sobre una placa con papel de horno o una placa enmantecada y enharinada. Una vez que fermentó la masa, llevamos los Stollen al horno a 180-190 grados Celsius. A los 25 minutos sacamos los Stollen del horno y le quitamos los moldes. En mi caso, que usé los moldes boca arriba, di vuelta a los moldes y apoyé los Stollen sobre la bandeja de horno y retiré los moldes. Luego volvemos a colocar los Stollen en el horno unos 25 minutos más. Sabemos que los Stollen están listos cuando con un termómetro medimos su centro y este está a 90 grados Celsius. Una vez que alcanzamos esta temperatura en el centro, sacamos los Stollen del horno y aún estando calientes, los pincelamos con manteca derretida. La manteca va a cerrar los poros del Stollen y le va a aportar sabor. Luego los espolvoreamos con azúcar avainillado. Y finalmente los espolvoreamos con azúcar impalpable. Dejamos enfriar los Stollen y los envolvemos con papel film y los guardamos en un lugar fresco. En la descripción de este video te dejo el link de esta receta. Ahí podrás leer más información sobre cómo hacer el Stollen. También te dejo el link en la descripción del video de la receta para hacer el mazapán casero. En la descripción de este video también encontrarás los links de compra de algunos utensilios y artículos que utilicé en esta receta. Si te gustó esta receta, podés regalarme un like. También podés suscribirte a mi canal. ¡Chao! Hasta la próxima receta.